Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Sergio, Mariana, Según, Santiago. Me confirman, por favor, sus fichas, si tienen sus fichas a la mano. Si no, me muestran por sus cámaras, ¿sí? Sus fichas para poder iniciar con la clase. ¿Sí? Sergio, Dayana, Marjorie, ¿tienen sus fichas a la mano para iniciar? Sí, Miss. Va bien, Diana, gracias por avisar. Iniciamos con la clase del día de hoy, ¿sí? El día de hoy tenemos el curso de razonamiento verbal, ¿sí? Y van a analizar ustedes el día de hoy, van a pensar, van a razonar, ¿sí? Tenemos como tema del día de hoy es la sinonimia contextual y la antonimia. ¿Qué quiere decir? Tenemos los sinónimos y tenemos los antónimos. ¿Alguien tiene una idea de qué significa la palabra sinónimo, antónimo? Hayumi, Miss, ¿recuerdas qué eran los sinónimos? Por ahí, ¿recuerdas de casualidad? ¿No? Ya, está bien, no te preocupes. Lo vamos a explicar hoy día para poder entender más sobre la clase. En este caso de sinónimos mentales, ¿sí? Vamos a comenzar con la sinonimia contextual, ¿sí? ¿Qué será una sinonimia? ¿Sí? Comenzamos. La sinonimia se debe presentar, bueno, en este caso se debe de buscar simplemente un sinónimo de una palabra, ¿ya? Sino que también se debe, en este caso, evaluar minuciosamente en qué situación y en qué contexto se encuentra cada palabra, ¿ya? Para ello, en este caso, escoger la palabra adecuada y poder saber identificar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Repito, sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen un mismo significado pero diferente escritura, ¿ya? Por ejemplo, sinónimo de flaco. Tu sinónimo de flaco es delgado, paludo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Son palabras que tienen su mismo significado, ¿ya? En el texto, bueno, en el caso de aquí que observan en la imagen que está resaltado, dice de color verde, lo que está resaltado, tenemos ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Recuerden que estamos hablando de sinónimos, ¿ya? Aquí, como pueden observar, tenemos la palabra rondaba, ¿ya? Ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Pregunto yo, ¿qué será? Si estamos hablando de sinónimos, sinónimos son palabras similares, palabras que se parecen y tienen el mismo significado. Ella pasea por la calle sin saber a dónde ir. Ella rotará por la calle sin saber a dónde ir. Ella vagaba por la calle sin saber a dónde ir. O ella caminar por la calle sin saber a dónde ir. O ella transitar por la calle sin saber a dónde ir. ¿Qué me dicen? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta adecuada? sería la C. Ya, ayúdenme muy bien. ¿Qué me dicen los demás?
Dime, Marjorie, te escucho bajito. Ahora no escucho nada. Observen aquí, mira. Si aquí tenemos una oración siempre tiene que tener sentido en lo que se está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí, ella transitar por la calle sin saber a dónde ir, ¿tiene sentido? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene sentido si yo pongo ella transitar por la calle sin saber a dónde ir? ¿Le da sentido? No, Miss. No le da sentido, ¿verdad? Si ustedes aprecian, acá dice transitar. No, pero si acá diría ella transitaba, mire, se dan cuenta que ahora la palabra rondaba. Rondaba estará en presente, pasado o futuro. Ella rondaba. Rondaba, pasado, presente o futuro. ¿Qué me dice? La palabra rondaba está en pasado, ¿sí? Ella rondaba. Y la única palabra que ustedes observan aquí que está en pasado es la C. Miren, por eso a esto se refiere cuando dice que no solamente se va a evaluar que tenga el mismo significado, sino también se tiene que evaluar minuciosamente la situación, el contexto en el que se emplea la palabra. ¿Ven? Que también tenga sentido, Miss. Claro, exacto. Se dan cuenta, mira, es la única alternativa que está en pasado. Y aquí el sinónimo está en pasado. ¿Ven? Por ejemplo, la alternativa pasea. Si diría y paseaba, quizás podría ser una respuesta, ¿no? Pero ella dice, ella pasea. Estamos hablando de pasea, está en un tiempo presente. Ella pasea por las calles, ¿no? Está paseando. Pero si hubiera dicho, ella paseará, estamos hablando ya del futuro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Aquí la respuesta es la C. Sí, tengan mucho en cuenta que tienen que revisar minuciosamente, de manera detallada, la situación. O como dijo Sayumi, ¿no? Tiene que tener sentido, ¿ya? También, miren, también hay que tener mucho en cuenta que la alternativa que se elija como respuesta tiene que cumplir con todos los requerimientos que se necesiten, en este caso para la construcción sintáctica, lo que ya les venía diciendo aquí. Tiene que tener, en este caso, categorías gramaticales, accidentes de género y número. ¿Ven? Categorías gramaticales, accidentes de género y número. ¿Qué quiere decir cuando yo digo género? Accidentes de género. Dentro, en este caso, del sustantivo o en la comunicación. ¿Alguien recuerda? Ya miren, se los voy a decir, ¿sí? Las categorías, vamos a iniciar primero con las categorías gramaticales. Son más que todo el nombre bajo el que se pueden agrupar, en este caso, todas las palabras del idioma, como por ejemplo, en los sustantivos, los nombres y los pronombres, ¿sí? Y luego pasamos a los accidentes de género. Género que tenemos como femenino y masculino. Estamos hablando de letras. En este caso, si pronunciamos, por ejemplo, pronombres, él
será pues el niño, porque no puedo decir el niña, no tiene sentido, ¿no? Y si hablamos de número, estamos hablando de singular y de plural. Ejemplo, casa, singular, plural, casas, en cantidad, son varios, muchos, ¿no? Individual, uno solo, plural, varios. Aquí tenemos un ejemplo. La adjudicación del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elías Canetti constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Aquí tenemos A, conceder, B, entrega, D, otorgamiento, E, aplicación y C, que está por acá arriba, repartición. ¿Qué me dicen? ¿Será lo que está acá, subrayado, que está en sus fichas, o será otra respuesta? Miss, lo que le da un poco de sentido sería aplicación, pero si ponemos el otorgamiento, no sonaría algo como que con sentido, porque está la otorgamiento. Claro, ayuno, correcto. Esta es la respuesta correcta. Ven, estábamos hablando justo de las categorías gramaticales. Justo hemos mencionado los accidentes de género, poniendo de ejemplo en el niño, para no decir, no podemos decir el niña, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la adjudicación del, en este caso, la aplicación del Premio Nobel de Literatura ha sido con el reconocimiento a un escritor de proyección universal. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Lo que está subrayado es básicamente como un postor, ¿sí? Está en postor. Pasamos ahora a lo que son los antónimos. Los antónimos son todo lo contrario a los sinónimos, ¿sí? Cuando decimos antónimos, se refiere a lo contrario de un significado. Yo digo, placa, ¿cuál es su antónimo? ¿Quién me dice de la palabra placa? Punto, ¿no? Lo que me dice, lo contrario. Claro, muy bien. Nos dice, en la redacción de texto se recurre al término que evidencia nuestra riqueza léxica, ¿no? Este puede ser reemplazado por otros que expresen un significado opuesto o contrario sin dejar de lado el contexto. Aquí tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, la palabra ahorrar. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra ahorrar? Despilfarrar, Miss. Correcto, la palabra es despilfarrar. ¿Por qué? Porque si yo ahorro mi dinero, por ejemplo, no sé, se me antojó ir al centro comercial a comprar mi ropa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy regalando mi dinero? No. ¿Estoy dando mi dinero? Tampoco. La palabra agazapar. ¿Saben el significado de la palabra agazapar?
No, Miss. Su sinónimo, o en ese caso, su significado significa esconder, ¿ya? Pueden anotarlo ahí entre paréntesis, esconder, ¿sí? Anótenlo en su ficha, la palabra esconder. Ahorrar, ¿será sinónimo de esconder? No, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la alternativa B, es la respuesta, en este caso, al sinónimo de ahorrar, ¿sí? En este ejercicio ustedes se pueden dar cuenta y también van a poder reconocer que el significado de la palabra, así como en el contexto, se refiere a la situación que está pasando, en este caso al momento de evitar que tiene que gastar para poder comprar un departamento, ¿no? Por lo tanto, el término al que vamos a utilizar se va, en este caso se le opone, ¿no? Lo contrario. Él decide comenzar a despilfarrar, ¿no? Ahorrar, despilfarrar. Ya no va a ahorrar, sino va a despilfarrar, ¿no? Y aquí, como pueden ver, tenemos que despilfarrar es la alternativa correcta en la B. Si es que han prestado mucha atención, ahí está, ¿ven? Pero por eso tienen que leerla, ¿sí? ¿Se dan cuenta? A veces colocamos las respuestas ahí abajo y no se llegan a percatar. Mira, para nosotros, como un consejo, como un extra aquí, observen en este cuadrito, para que ustedes puedan acertar más que todo con la resolución, en este caso dar con las respuestas adecuadas, siempre más que todo hay que tener en cuenta que las palabras tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical. Ya habíamos mencionado las categorías gramaticales, los accidentes de género y el número, ¿no? En el primer ejercicio, que aquí. Si ustedes mismos se dieron cuenta, tiene que tener sentido, ¿no? Para yo poder responder estas preguntas. Ven, aquí tenemos un mapa mental en donde ponemos aquí contexto, que es entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, ¿no? Sinónimo o sinonimia, palabras con significado parecido o semejante. Y tenemos aquí la antonimia, también sinónimo, que son palabras que tienen, en este caso, palabras con significado opuestos o contrario, ¿no? Y abajo, como pueden observar, tenemos la antonimia contextual. En este caso, que no necesitan ser expresados opuestamente también, sino que también tienen que tener, no necesitan también los prefijos, ¿sí? Aquí no se necesitan prefijos. Los prefijos, en este caso, las que no llevan prefijos, se refiere a que no tienen morfemas. Por ejemplo, si hablamos de morfemas, nos referimos a una sola palabra, como por ejemplo sol, mar, etcétera, ¿ya? A eso se refiere cuando decimos prefijos, y los prefijos no llevan a los morfemas. ¿Ven cómo todo está relacionado de manera, en una cadena, por así decirlo? Una cadena, todos entrelazados con uno y otro. ¿Ven? Aquí sucede de esta manera. Ahora pasamos a la primera actividad de aplicación, ¿sí? En esta actividad de aplicación tenemos señala el sinónimo contextual de cada palabra resaltada. ¿Ven? Si se dan cuenta, las palabras resaltadas están en negrita. La primera ya tenemos la respuesta correcta. Es la C. Pregunto yo, ¿alguien sabe el significado de la palabra beodo? Embriagado. Ya, es embriagado, ¿verdad? Pero antes de yo dar la respuesta, ¿ustedes conocían el significado de la palabra beodo? ¿Sabían qué significa? Yo sé, Miss, porque antes mi papá, como era un alcohólico, pero perdone por eso, Miss, es que mi papá antes era así, pues
más paraba en su pueblo así, de ese modo, le decían así. Ah, bueno, claro, en situaciones así, ¿no? Claro. Pero también cómo yo puedo identificar el significado de algunas palabras que yo no entiendo, por ejemplo, ¿no? Que algunos sí conocen esta palabra y otras no, ¿verdad? ¿Cómo lo identifico? Leyendo. Cuando yo leo voy a encontrar ahí el significado. Aquí les voy a explicarle. Dice, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba al cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de manera muy graciosa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo leyendo esto, yo ya puedo decir, "Mm, llegó el padrino al cumpleaños de un papá, pero llegó con vasos de cerveza. Y obviamente cuando una persona toma, se puede, ¿qué pasa? Se embriaga, ¿no? Se emborracha, como que se está borracho. ¿Y qué dice acá? Se encontraba beodo y bailaba de manera muy graciosa. Entonces, la palabra alcohólico también tiene una semejanza, un sinónimo de beodo, ¿ya? Pero aquí recuerdan que teníamos que tener mucho en cuenta el contexto, el sentido, ¿no? No podemos decir, se encontraba alcohólico y bailaba de manera muy graciosa, ¿no? ¿Cuál es la afirmación correcta? Se encontraba embriagado y bailaba de manera muy graciosa. ¿Ven? Se refiere a ello. ¿Ya? Hay que tener mucho en cuenta eso. Aquí ya tenemos la respuesta, la alternativa C. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Dice, tu mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado bastardo. Humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. La palabra bastardo, ¿cuál será su sinónimo? Ilegítimo, ilícito, bastardo, ilegal o advenedizo. Dime, Sayumi. Sería ilegítimo. Ya, muy bien. ¿Quién más quería hablar? Sergio, Sergio, ¿activaste tu audio? Oh, está bien, no, no te preocupes, Sergio, no te preocupes. Por el chat, sí, nada más, no hay ningún problema. Correcto, esa es la respuesta correcta, ¿no? Porque no puede ser algo ilícito. Ilícito es algo malo que haya hecho, ¿no? Y que sus padres no se hayan casado no significa que sea algo malo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahora pasamos a la siguiente actividad. Dice, mm, pasamos a la tercera pregunta. Nos dice, el poeta había escrito en su primer verso, me bañé con el luminoso brillo de tu beldad. Y luego buscó una palabra para lograr la rima en el siguiente verso. ¿Qué será? Ternura, belleza, encanto, simpatía o agrado. Belleza. Ajá, aquí tenemos, bien, Sergio, la respuesta correcta. Belleza. El poeta había escrito su primer verso. Me bañé con el luminoso brillo de tu ternura. Ternura es una descripción característica de una persona, sí, pero no especifica netamente acá el contexto, lo que se está diciendo, ¿no? Encanto y ternura son similares, al igual que simpatía y agrado. Son emociones, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Son sentimientos, pero si escribimos la palabra belleza, ya es algo que es como algo real, que es lo que él está observando, ¿no? Aquí tenemos la respuesta a la B, belleza. Pasamos ahora a la cuarta pregunta.
Era un pueblo demasiado belicoso, razón por la cual siempre estaba enfrentándose con los estados vecinos y aunque muchas veces se había notado, nunca renunciaba a su propósito. Beligerante. Tenemos aquí a, ya, Sergio. A ver, belicoso tiene de sinónimo beligerante, ¿ya? Y guerrero. Ajá, guerrero también es su sinónimo. Sí, Miss, pero no daría sentido porque ahí dice era un pueblo demasiado belicoso, pero si le pones guerrero no daría sentido. Era un pueblo demasiado guerrero. Ya, me dice que no le da sentido el texto. Bueno, para mí al menos, Miss. Sí, está bien, no te preocupes. La palabra beligerante, un concepto simple, solo de beligerante es cuando toma parte en una guerra, ¿ya? Es una afirmación y una determinación en forma general, ¿ya? En este caso estamos hablando de un pueblo, ¿ve? Era un pueblo demasiado beligerante o guerrero, La A, porque recordemos que beligerante es más que todo, si hablamos en actitudes, es la afirmación que resuelve un conflicto, o sea, está resolviendo un conflicto, ¿no? Por eso se le dice de forma beligerante, y ya está tomando parte en una guerra. Era un pueblo demasiado beligerante o era un pueblo guerrero, razón por la cual siempre estaba enfrentándose con los estados vecinos y aunque muchas veces era derrotado, nunca renunciaba a su propósito. Nos quedamos con beligerante, ¿sí? Que tiene mucha similitud con la palabra guerrero, ¿ya? Pasamos a las 5. Se destacó entre sus condiscípulos por ser el más benigno entre ellos y debido a su carácter alegre siempre fue respetado y admirado. instruido, Ya acá me dice un afable, ¿ya? Correcto, afable. Acá me dice un instruido, ¿ya? La palabra benigno es un sinónimo de tumor, ¿verdad? ¿Han escuchado esa afirmación? Tiene cáncer benigno, un tumor benigno. ¿Se dan cuenta? Pero aquí nos está hablando de cómo se destacó entre sus discípulos por ser el más benigno entre ellos, ¿no? Por lo tanto, tumor no puede ser porque no es por el contexto. Muy bien, Sergio, estás. Arregla el audio, Sergio, arregla el audio. La próxima clase ahí vas a hablar con todas las ganas. Será culto, será en este caso sapiente, será afable, instruido, la palabra benigno, según el contexto, como dicen cerca, ¿no? Miss, recién encuentro el significado de la palabra. Estaba leyendo mi diccionario y lo
Y estaba equivocada en mi pregunta. Ya, está bien. Entonces, ¿cuál será? Será muy Como dijo Sergio, Miss, correcto, ¿no? Es muy afable. Porque estaba buscando mi diccionario, Miss, por eso no pude responder correctamente. sí, no te preocupes, Elena, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es afable, ¿no? Sapiente, ¿no? Porque aquí en la descripción, por su contexto, estamos hablando de su carácter alegre, ¿no? Por la forma como es él en este caso. ¿Ven? Aquí ya terminamos lo que es la primera actividad. Pasamos ahora a la actividad de extensión, que es aquí en los anónimos. ¿Ven? Observan aquí. Nos dice, ante el gran peligro, en la actividad de extensión son el anónimo, ¿sí? Ante el gran peligro, el empleado más tímido e insociable se mostró muy bizarro, sorprendiendo a todos y ganándose la admiración de las secretarias, una de las cuales terminó enamorándose de él. Entonces, La de Miss, la D, no, Miss, la D de dedo. ay, disculpa, la D de dedo, traductor, ¿ya? ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué más? Antónimo, lo contrario, ¿recuerdan? Y acá el empleado más tímido, insociable, se mostró muy bizarro, sorprendió a todos y ganando las admiraciones de las secretarias, una de las cuales terminó enamorándose de él. ¿Qué me dice? Tenemos ahí la de aquí la respuesta correcta es la de, ¿sí? Se mostró muy bravucón. De ser tímido va a ser alguien muy bravucón, alguien muy bizarro, ¿ya? Pasamos acá a la segunda actividad. A esta me la van a desarrollar, ¿sí? ¿Qué dice? En el cuadro vas a encontrar una serie de sílabas desordenadas. Estas son las sílabas desordenadas. Ustedes van a descubrir las palabras que se esconden aquí, teniendo en cuenta que con estas palabras se van a formar sinónimos de las siguientes palabras. Elevar, levantar. ¿Ven? Le, en este caso, van, dar. ¿Se dan cuenta? Bien, estamos. Levantar. Elevar, levantar. Fortuna, su sinónimo, lo van a buscar aquí entre las sílabas y lo van a agregar aquí. ¿Sí? ¿Les parece 10 minutos? Y si se demora, no hay ningún problema, le agregamos más minutos, ¿sí? Ayumi, Sergio, Dayana, Marjorie, 10 minutos, Sí, Miss. ¿ya? Para mí sería 12 minutos, es que yo creo que aquí me voy a demorar. Ya, no te preocupes, si no termina en 10 minutos, yo le voy a agregar más minutos, ¿sí? No se preocupen. Comiencen, sí, busquen, recuerden que aquí dentro de las sílabas están los sinónimos que lo van a escribir aquí. Sinónimo de fortuna, de escolar, tranquilo, admitir, ayudarse, ¿sí? Comiencen. El Zoom se va a cortar en unos minutos. Ingresan por el mismo link, ¿sí? No se olviden.
continuamos. Me avisan cuando ya termine, continuamos.
Jóvenes, presten atención, por favor. Veo que esta actividad se les está dificultando un poco, así que lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Voy a continuar con lo que está aquí abajo, ¿sí? Pasemos a la actividad de evaluación. Ya esto después lo hacen con más tiempo, ¿ya? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Tayumi, Iván, Mario y Dayana. Miss, apenas estoy en progresar. No le doy más. Ya, está bien, no se preocupen. Pasamos a esta actividad, ¿sí? La otra todavía les voy a dar más tiempo, ¿sí? Pasamos aquí en la actividad de evaluación. Ustedes van a encontrar aquí en la sopa de letras un antónimo para cada una de las siguientes palabras, ¿sí? Lo mismo. Es la única diferencia que aquí ya están las palabras. A diferencia de acá, que están en sílabas. ¿Está bien? Después de ello, ustedes aquí van a buscar qué es aquel niño es muy atractivo en cuál es su antónimo respectivo, lo van a marcar. ¿Está bien? Y aquí, Miss, no es atractivo, es activo. disculpa, activo, ¿ya? Palabra activo, van a buscar su sinónimo y van a marcar la respuesta correcta. ¿Ya? Aquí, ¿cómo van a desarrollar lo que está subrayado con rojo? Fácil, como el ejemplo que están observando aquí, al último, al final, nos dice voto mayoritario. La palabra mayoritario es lo que van a buscar, en este caso su antónimo, ¿sí? Mayoritario. Voto, su antónimo es minoritario, ¿no? Mayoritario, mayor y minoritario, algo menor, ¿sí? Alimentos crudos serán alimentos, extremidades superiores serán extremidades inferiores, ¿no? Y así sucesivamente van a colocar aquí los sinónimos, correcto, inferiores, ¿no? Y aquí ustedes van a leer el siguiente texto y luego van a escribirlo, claro, ¿no? Crudos, cocidos, ¿no? Aquí en el texto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sustituir, van a reemplazar las palabras que están resaltadas por alguna que sea similar. No necesariamente que sea sinónimo, sino que tenga sentido. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los de forma gramatical, ¿ya? Por ejemplo, llegamos a la playa en una tarde cálida. Aquí, este texto está escrito aquí. En los espacios en rojo ustedes van a cambiar por palabras similares a las que están en negrita, ¿ya? Repito, no necesariamente tienen que ser sinónimos, sino que tengan sentido, ¿sí? ¿Todo claro está ahí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Confírmeme. Yo sí, Miss, de hecho ya estoy avanzando. Ya, está bien. Perfecto. Bien, está bien, Iván. Entonces, esa es la actividad que me van a enviar por el chat del grupo de WhatsApp, más esta actividad que está aquí, ya que es este cuadrito. Parece difícil, pero no, no lo es. Solo es cuestión de que puedan llegar a observar. ¿Sí? Eso sería todo con la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes, ¿sí? Cuídense, que tengan buen fin de semana. Chao, Marjorie, Iván, Sayumi, Dayana. Miss, tengo una pregunta. Dime, chao. La semana que viene son los exámenes, ¿no? No, todavía no. ¿No son Miss? No, 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 no. Aún no. Mira, Ah, ya. te voy a Ya, enseñar. Miss. Vamos a aprovechar acá, quedan unos minutitos y te voy a mostrar, ¿ves? Está, a ver, dame un momento. ¿Logras visualizar mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, Miss. Ya, acá estamos, ¿no? Nosotros comenzamos, bueno.
estamos en lo que es razonamiento verbal. ¿Ven? Son 4 semanas de clase. Y ahí recién viene lo que es repaso y revisión de cuadernos más el examen mensual, que quiere decir cada mes. Ya, recién estamos, Ya. ajá, por el segundo tema, entonces nos falta el tercer tema y el cuarto tema. Nos faltan 2 semanas más y ahí se vienen los exámenes. ¿Ya? O sea, cada 5 semanas son los exámenes. Claro, ya será, bueno, según la fecha que se observa aquí, o bueno, que yo tengo, según el temario, el examen va a ser del 7 al 11 de abril. ¿Ya? Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos, cuídense. Adiós,